Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar nuestro tema número 4, el cual se titula Las variaciones. Vamos a hablar de variaciones fenotípicas. Las variaciones fenotípicas son aquellas particularidades visibles en los organismos, es decir, es la suma de todas las características que podemos observar en un individuo y que son el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Es fácil observar que los individuos de una misma especie pueden presentar una estructura diferente, por ejemplo, en tamaño, proporciones, color y estructura externa. Sin embargo, jóvenes, cabe destacar que siguen siendo de la misma especie. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a irnos a la parte de la especie canina, los perros. Si observamos, todos los perros son diferentes. Existen diferentes razas, diferentes perros con una estructura visible distinta los unos a los otros. Podemos dar el ejemplo de un perro aquí en Venezuela. Este es un clima tropical y normalmente el pelaje de este perro tiende a ser un pelaje corto que le permita, ¿verdad?, controlar su temperatura. Hay perros de diferentes tamaños, altos, pequeños, con cola, sin cola. La estructura es diferente, pero siguen siendo perros de la misma especie canina. Comparamos un perro aquí en Venezuela con un clima tropical, vamos a compararlo con un perro que vive en Alaska, como el husky, ¿verdad? Es un tipo de perro con un pelaje más largo, un pelaje más denso. Este tipo de perro ha desarrollado ese pelaje para protegerse del ambiente. Es un ambiente donde la temperatura es muy baja y él necesita mantener su temperatura también, una temperatura acorde. Entonces podemos observar las diferencias, las variaciones fenotípicas dentro de una misma especie. Pero tanto el perro que habita aquí en Venezuela, que es un clima tropical, como el perro que habita en Alaska, los dos son de la misma especie, solo que presentan características observables diferentes, como el tamaño, proporciones, color y la estructura del animal. Otro ejemplo de las variaciones fenotípicas lo podemos ver en la raza humana. Estamos nosotros los venezolanos, que vivimos en un clima tropical, y están los chinos. Por decirlo de alguna manera, seguimos siendo los dos de la misma especie humana, pero con características fenotípicas distintas. Ellos tienen los ojos, ellos tienen una característica, por decirlo de alguna manera, fenotípica muy común, que son sus ojos rasgados. Es una característica típica de los chinos. Pero igualito, seguimos siendo de la misma especie humana. Las variaciones pueden ser de dos tipos: hereditarias o genotípicas, y no hereditarias y fenotípicas. Las primeras, que serían las genotípicas, están causadas por mutaciones en los genes, las cuales regulan por ello y se transmiten de los padres a los hijos. En cambio, las variaciones fenotípicas o no hereditarias son el resultado del proceso de desarrollo que se lleva a cabo dentro de los organismos y no están reguladas directamente por los genes. En cuanto a las variaciones fenotípicas, también podemos decir que se conciben como la capacidad que presentan los individuos para modificarse por acciones de los factores ambientales. Una vez más, hago hincapié de la gran influencia y el impacto que el medio ambiente hace sobre cada uno de los individuos, ¿ok? Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos del impacto de la temperatura, del sol, del agua, de la alimentación, porque no en todos los lugares del planeta podemos obtener los mismos alimentos. También tenemos que las variaciones fenotípicas tienen la capacidad del fenotipo para variar por las acciones de agentes ambientales para determinar por unos genes que permiten la plasticidad del cambio. O sea que existen genes en nuestro cuerpo que nos permiten, ¿verdad?, realizar esos cambios. Permiten esa plasticidad, como lo dice aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un atleta. Un atleta tiene una rutina de ejercicio y esa rutina de ejercicio le permite desarrollar una musculatura en su cuerpo, un cuerpo tonificado. Su volumen muscular aumenta, pero él no nació con esos músculos. Él desarrolló esa musculatura a través de una rutina de ejercicio. El hecho de que esa persona, este hombre, haya desarrollado una gran musculatura no quiere decir que sus hijos van a heredar esa musculatura. Sus hijos van a nacer con una musculatura promedio, normal. Para que ellos puedan tener esa musculatura, deben desarrollarla a través del ejercicio. Existen diferentes
variaciones fenotípicas. Por ejemplo, tenemos las variaciones a lo largo del tiempo, las variaciones sociales y las variaciones ecológicas. Cuando hablamos de variaciones a lo largo del tiempo, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, es la parte juvenil de todos los seres, tanto los animales como las plantas. Si observamos por ejemplo, en la parte juvenil de las ranas, ellas cuando son pequeñas, cuando son bebés, son renacuajos hasta que pasa su proceso de juvenil a la adultez y su estructura fenotípica, su apariencia cambia totalmente. Si comparamos el renacuajo con una rana adulta, son totalmente diferentes. Inclusive parecieran que fuesen de especies diferentes, pero no, son de la misma especie, solo que está sufriendo variaciones a lo largo del tiempo, que sería el desarrollo, el crecimiento del individuo. También tenemos las variaciones sociales. Hay ciertos tipos de animales como que viven dentro de una sociedad, dentro de una comunidad muy bien organizada y constituida. Por ejemplo, las abejas y las hormigas. Ellas viven en comunidades. Estas variaciones sociales les permiten interactuar entre los miembros de la misma especie de manera organizada. Por ejemplo, en el caso de las abejas, ellos son dirigidos, son guiados por la abeja reina, que es la única que tiene la capacidad de reproducción. Y los zánganos son el resto de las abejas que trabajan para ella. A la reina ellos le dan un tipo de alimentación diferente a la que consumen ellos, lo cual se conoce como la jalea real. También tenemos las variaciones ecológicas. Estas variaciones ecológicas tienen que ver, por ejemplo, con la altitud, el clima, la alimentación, el suelo, que constituyen una misma especie y modifican su fenotipo. Por ejemplo, una planta que crece en un lugar húmedo desarrollará hojas más grandes que cultivada en un lugar seco. ¿Okay? Si comparamos una planta, siguen siendo del reino vegetal, la especie vegetal, pero su desarrollo no es el mismo. ¿De quién va a depender su desarrollo? De estas variaciones ecológicas, del ambiente, de los diferentes factores que existen en el ambiente, como ya se dijo, el clima, la altitud y otros. Las variaciones estructurales son adaptativas, es decir, son ventajosas para los individuos que viven en el ambiente diferente. ¿Cuál es el propósito de todas estas variaciones? Jóvenes, el propósito de que todo individuo se adapta al medio ambiente en el cual vive es la supervivencia. Las especies nacemos con el instinto de sobrevivir. Variaciones genotípicas. Los organismos están en continuo cambio desde que aparecieron en el planeta Tierra. La evolución de las especies no es estática. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un constante proceso permanente y dinámico. Cuando hablamos de variaciones genotípicas, podemos decir que las variaciones genotípicas residen en los genes, dentro de los cromosomas. Recordemos que dentro del cromosoma están ubicados los genes. ¿Ok? Y se transmiten de padres a hijos. Difícilmente sufren alteraciones durante la vida del individuo. Vamos a comenzar a ver la diferencia, ¿verdad?, que existe entre las variaciones fenotípicas, las que ya vimos, con las genotípicas. El genotipo de un individuo no se afecta por el medio ambiente en forma directa, excepto por casos especiales donde compuestos químicos o radiaciones alteran la composición de los cromosomas de las células sexuales o germinativas. Entonces aquí podemos ver una diferencia. En el fenotipo, el ambiente sí tiene un impacto más directo. En cambio, en el genotipo, realmente no lo tiene. Los genes. Los genes son los responsables de transmitir las características hereditarias, estructurales y metabólicas de la célula. Por ejemplo, una pareja de cromosomas existen aproximadamente de 2.000 a 10.000 parejas de genes. Cada gen determina solo ciertos caracteres en particular del genoma y determina las características de los individuos de un conjunto. ¿Okay? Bioquímica de los genes. El ácido nucleico es un compuesto de azúcar y ácido fosfórico, junto a ciertas sustancias orgánicas básicas, en atención a que el azúcar se denomina desoxirribosa.
El ácido nucleico es denominado desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar unido a un grupo de fosfato y una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. El ADN se compone de dos hilos o cadenas de ácido nucleico, cuyas bases están unidas por pares: la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Dentro de las funciones de los genes, podríamos decir que cada una de las células del cuerpo humano contienen entre 25.000 y 35.000 genes. Los genes llevan la información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y que nos transmiten nuestros padres. O sea, es importante que tengamos en cuenta que las variaciones genotípicas son heredables, las heredamos de nuestros padres. ¿Ok? Esto sería en cuanto a la función de los genes. Tenemos un fondo común de genes. ¿Qué es el fondo común de genes? Trata sobre que los aportes de todos los genes de los individuos que conforman una población constituyen el fondo común de genes. Una población es un conjunto de individuos que se cruzan entre sí, es decir, de la misma especie y que habitan en el mismo lugar. Por ejemplo, a pesar de las diferencias genéticas que existen en una población determinada, toda la población presenta un conjunto de genes comunes. Por ejemplo, esto se le denomina fondo común de genes. Podemos dar ejemplo de un grupo de caballos. Los caballos viven en manada, ¿ok? En un hábitat determinado y entre ellos mismos se cruzan esa manada, creando el fondo común de genes. A continuación deben responder en sus cuadernos las siguientes interrogantes. Número 1. Realiza un cuadro comparativo entre variaciones fenotípicas y variaciones genotípicas. Número 2. ¿Qué son los genes? Número 3. ¿En qué consisten las variaciones sociales? Y número 4. ¿Cuáles son las funciones de los genes? Bueno, jóvenes, nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias.